Saca a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Todo tiene su tiempo. Un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Saca a Dios de los templos. Todos los domingos de 22 a 23 horas. Todo tiene su tiempo. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están. Me preguntan por qué amo a mi Señor y yo respondo de gusto a mi Señor. Muy buenas noches, aquí comienza Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Quien les habla como cada día domingo, Cristian Oyarzo, junto a mis amigos, como cada día domingo, mis hermanos, Sebastián Oyarzo Ojeda, bien Sebastián, y nuestro hermano Pedro Chihuay Rauque. Dios les bendiga, Pedrito, Sebastián, muchas gracias por estar juntos. Bueno, Dios te bendiga, hermano Cristian, hermano Pedro, y también para cada una de las personas que están junto con nosotros, que Dios les bendiga. Les envío un afectuoso saludo cariñoso a todas las personas que nos están mirando en esta hora o escuchando también a través de Radio Polar. Muy bien. Que Dios les bendiga, les envío un abrazo a todos, que, Así es. que en este tiempo que van a estar conectados, de 10 a 11 de la noche, puedan escuchar palabra de Dios. Muy bien. Dios tiene palabra para sus vidas, así es que les invitamos a que puedan quedarse en sintonía. No solamente de repente algunos pasan en el saludo nomás y después pasan de largo. Ah, sí, no sabía eso. Así que invitamos a todos nuestros amigos a que se conecten y que estén ahí en sintonía escuchando hoy día la palabra del Señor. Le envío un cariñoso saludo a mi esposa Jacqueline Vargas Cárcamo y a mis hijas Francisca, Emilia, Lucero y Belén, que siempre, todos los días domingos, le envío un saludo, un abrazo para ellas, que Dios les bendiga en este periodo también, que están de vacaciones las más chiquititas, así es que Dios les bendiga. Y también le envío un saludo a mis papás, Alberto y Lidia, que están ahora, en esta hora también me están mirando, me están escuchando, así que un abrazo para ellos. Muy bien. Para mi suegra también, Cecilia, que todos los domingos también nos escucha, así que un abrazo también para ella. Y todos los hermanos también antiguos que no tienen la posibilidad tampoco o más ancianos que no tienen la posibilidad de internet y dice que solamente nos escuchan por Polar, así que un abrazo también para todos ellos. No vamos a nombrar a todos porque si no, no terminaríamos, pero un abrazo para ellos. Que Dios les bendiga. Gracias, Sebastián. Pedrito, Dios te bendiga, un domingo más juntos. Dios te bendiga. Que Dios le bendiga a ustedes igual, hermano. Gracias. Muy contento de poder estar un domingo más. Así es. En este lugar. Así es Dios. Predicando la palabra de Dios. Un saludo muy especial a nuestra iglesia, a nuestros hermanos de la Iglesia del Señor Apostólica. Que el Señor mucho les bendiga. A nuestros pastores, el pastor Adán Raíra, pastora Mirta Valenzuela. Como siempre yo envío un saludo a la cárcel pública. Muy bien. Envío un saludo a los hospitales, las clínicas, donde puede haber alguna persona que necesite este apoyo que entrega Dios, que es espiritual. Un saludo muy especial para mi esposa María Elena Carvajal y para cada una de mis hijas, Elizabeth, Camila, Elena y Nicole. El día de hoy quiero enviar un saludo especial, hermanos. Ya, a ver. Me va a estar viendo mi mamá, María Rauque. Que el Señor mucho te bendiga, mamita. Excelente. Dios te bendiga. Para mi hermana Pamela Chihuay y para mis sobrinitos Sebastián y Agustina. En especial para Agustina. Mira. Porque, ¿Por qué? Porque Agustina me regaló, el viejito Pascuero dejó este regalo en la casa de ella. Y me dijo que yo le dije que el día me lo iba a colocar. Así que para un besito para ti, Agustina, que Dios mucho te bendiga y te fortalezca. Eso. Muy bien, ese viejito Pascuero. Y mira, no, mejor no. Damos gracias a Dios por estar un domingo más, ¿cierto? Junto con ustedes. Estamos este año 2021 cumpliendo 14 años de programa. En septiembre estaremos cumpliendo 14 años, si Dios así nos permite, Pedrito, Sebastián. Y como dice nuestro eslogan, hace 14 años hicimos el eslogan, decía conducen nuestros jóvenes cuando termina el programa, ya nos molesta. Por ahí dicen nuestros jóvenes y Cristian. ¿Quién dice? No, por ahí. ¿Pero quién dice eso? Ya lo voy a decir, Pedro. No lo hagas caso. Muy bien, vamos a ir de inmediato con... Disculpa, Pedro, tuve que decirlo. Todo está bien, la verdad te hace libre. Mañana vamos a conversar, ¿cierto? Cuando nos juntemos a la hora de orar, conversaremos, nos exhortaremos.
Muy bien, vamos a ir con nuestros auspiciadores, quienes en el tiempo se han mantenido, algunos se han ido incorporando, otros han estado, se han ido, pero muchos que se mantienen en el tiempo, como Carnicería Villolvido, ¿cierto? Sí. Casa Cuevas, Maricel, Peluquería Estilista, han estado con Altamiros. nosotros por muchos años. Altamiros también, muy bien. Y damos gracias a Dios también por los que se han ido incorporando este último tiempo, como Funeraria de Jesús Nazareno, como Maranata Spa. Maranata Spa, que han sido de gran aporte también para nosotros. Así que La casona de las pichangas. también estuvo hace un tiempo también y tiene la promesa, la esperanza de volver también en el mes de marzo con nuevos proyectos, con nuevos sabores. Ah, mira que... ¿Será así, Pedro? Debe ser. Dimos ahí por un toque hawaiano, así que algo va a llegar. Bien, vamos con nuestros auspiciadores. Este es el Cristo que yo predico y no me canso. ¡Sí, Señor! ¡Eso es! Funeraria Jesús Nazareno, ubicada en Martínez Aldunate 1615. Contamos con modernas carrozas fúnebres, traídas desde Estados Unidos y España. Convenios con INP, todas las AFP, aseguradoras, Dipreca, Capredena, etc. El teléfono es el 612-2689-76. No lo olvide, Martínez Aldunate 1615, en el barrio 18 de septiembre, Funeraria Jesús Nazareno. Comercial y carnes de la Patagonia Limitada es Carnicería Villolvido. Las mejores carnes de la Patagonia. Errázuriz 401, esquina Avenida España. El teléfono es el 612-2298-85. La atención de lunes a sábado, por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15:30 a 20:30 horas. Los domingos también tenemos atención. Mediodía por la mañana de 10 a 13 horas. Errázuriz 401, en Punta Arenas. Carnicería Villolvido. Comercial de deportes y música, Casa Cueva. Más de 50 años al servicio del deporte, la música y la entretención. Aquí podrá encontrar maquinaria para ejercicios, trofeos, instrumentos musicales, etc. Su dirección, Boris 615 y el teléfono es el 612-2292-84. En el centro de Punta Arenas. Comercial de deportes y música, Casa Cuevas. Peluquería estilista profesional Maricel, especialista en pisos, mechas, colorimetrías, cortes de mechados para lolos y lolas. Calle Cluípico 1202, el teléfono es el 612-223326. La atención de lunes a sábado de 14 horas en adelante. En el barrio Playa Norte, peluquería estilista profesional Maricel. Tiendas Altamiros, perfumería, bazar y vestuario. Casa Matriz José Nogueira 1117, sucursales Bories 932, Colón 643, Ignacio Carrera Pinto 675 y José Nogueira 1168. El teléfono es el 612-224520. En Punta Arenas, Tiendas Altamiro. Constructora Maranata Spa. Asesoría y construcción a cargo de profesionales. Ofrecemos un servicio completo, técnico con atención y asesoría a sus requerimientos en todo tipo de construcciones y consulta. Llámenos y contáctenos para coordinar una visita. El teléfono es el 995-367600. En Punta Arenas, constructora Maranata Spa. Muy bien, ya estamos de vuelta después de haber escuchado a nuestros auspiciadores, quienes con la ayuda de nuestro Dios hacen posible que este programa por más de 13 años pueda salir hasta sus hogares. Siguen pasando los años, sigue pasando el tiempo, se van poniendo viejos y continuamos aquí en el programa Todo tiene su tiempo. Es increíble que Pedro, Sebastián, pase el tiempo
y el mensaje del Señor no cambia. Sí. ¿Cierto? Es uno. Dice la misma palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecen para siempre. Claro. Y es el mismo mensaje, ¿eh? Sí. Uno pasa los siglos, pasan los años y el mismo mensaje. Claro. ¿Sabes qué? Sí, Pedrito. Es un mensaje de esperanza. Sí. Es un mensaje de que vienen tiempos mejores y no acá. No acá, claro. No aquí. Aclara eso. No es aquí. Y por eso es que es tan esperanzador. Para nosotros por lo menos. Claro. Que Dios nos ha abierto una vista espiritual. Claro. Mire, como dijéramos, el mensaje de fondo, como bien dices tú, Pedro, es esperanzador. Pero no por eso es importante que usted deje de saber los acontecimientos catastróficos que se van a suscitar no tan solo a nivel global, sino también personal. Catastrófico a nivel global y a nivel personal. Porque tiempos mejores no vienen. Se va desintegrando la humanidad. Nos estamos dando cuenta en estos tiempos que la parte moral está desmoronándose a pedazos con todas estas leyes que se están aprobando, como la legalización del aborto, la legalización del matrimonio homosexual. He escuchado a varios personajes públicos, líderes incluso, que dicen: yo soy un X religión, creo en Dios, pero yo no creo que Dios esté en contra del aborto. Por ahí otro líder, escuchaba hace unos días, decía: yo soy cristiano, soy de X religión, pero yo no creo que Dios esté en contra de que dos personas se amen. Yo no creo. Pero, claro, dos personas del mismo sexo. Yo no creo que dos personas del mismo sexo que se amen, que Dios lo repruebe. Yo creo. Estamos en el yo creo. Yo creo que. Claro. Yo creo que puede ser. Yo creo que Dios piensa así. Yo creo. Ni lo que yo crea, Cristiano Yarzo, ni lo que crean aquí mis hermanos, ni lo que crean los pastores evangélicos, ni lo que crean los sacerdotes de cualquier religión, porque incluso los líderes religiosos más conocidos han ido en contra de la Biblia. Entonces después nos dicen: mire, ¿cómo él lo dijo? ¿Cómo el Papa lo dijo? A mí me da lo mismo. Quien lo diga. Parecemos vehemente acá, pero también hay un temor de parte de Dios, ¿cierto? Porque nosotros al mirar esas imágenes, al escuchar esas palabras, ¿a dónde nos vamos? ¿Cuál es nuestra regla de fe? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Ese es el testamento que Dios ha dejado. La inspiración de Dios. La inspiración de Dios. Y esa inspiración de Dios, por eso partía diciendo esto, pasa los años, pasa el tiempo. Y siempre el mensaje de Dios es el mismo. La venida de Cristo. Como acotabas tú, Pedrito, un mensaje esperanzador. Pero el mensaje esperanzador es dentro de un tiempo convulsionado, donde estamos viendo que a lo bueno se le llama malo, a lo que es bueno lo hacemos ver como que es malo. Por ejemplo, si yo estoy en contra del asesinato de los niños en el vientre de una mujer, porque eso es el aborto, es un asesinato, aunque hoy día lo decoren y lo hagan ver de una manera más que no sea tan impactante, entonces la interrupción del embarazo le ponen, por decir, ¿cierto? Y eso se ve no tan impactante, pero en el fondo lo que es asesinato. ¿Y qué dice Dios en su palabra? No en el pensamiento mío, no en el yo creo. Claro. ¿Podrías leer tú, Sebastián? ¿Podrías leer? ¿Podrías leer, perdón, yo te digo, en Proverbios, lo que dice Dios de las manos derramadoras de sangre inocente? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios del homosexualismo? Siempre cuando acotamos esto, ¿cierto? Dios llama a las personas, al ser humano, lo llama al arrepentimiento de lo que Dios establece como maldad. Dios establece estas prácticas como pecaminosas. Y algún día, Pedrito, tú, Sebastián, tú, yo, dice la Escritura que estaremos delante del tribunal de Cristo. Lo leímos hace unos domingos atrás. Lo relata, por ejemplo, todos tienen una Biblia en su casa. Mire, le invitamos a leer Mateos,
25. Sí. Y habla el juicio de las naciones. Y ahí dice que todos estarán reunidos, estaremos reunidos delante del Rey, delante del Señor. Y ahí es donde Dios se parará y le dirá, mire, yo les llamé al arrepentimiento, pero hicieron esto, no quisieron obedecer, y será terrible ese día. Por eso es que la palabra de Dios dice que en el final de los tiempos será como en los días de Noé. Claro. Se estará entregando el anuncio de Dios, pero ¿cuántos creerán a este anuncio? Claro. ¿Cuántos a nosotros nos tildan y nos quieren hacer ver como que somos retrógradas, como que somos limitados de mente, como que nuestra mente no tiene la capacidad de tener una apertura para aceptar otras opciones? O sea, nuestra mente sí tiene la opción, pero se ha insertado un conocimiento pleno en nuestra vida que es la verdad de Dios. Por lo tanto, estas prácticas nosotros no podemos decirle que está bien. Sí le podemos decir que Dios le ama. ¿Dios ama a un homosexual? ¿Lo rechazaría un homosexual? Dios no. No, por supuesto, porque Dios ama. Pero, ¿qué le dice Dios a un ladrón? ¿Qué le dice Dios a un asesino? Arrepiéntete. Dice, confiesa tu pecado y apártate. Y apártate, muy bien. Pero no le rechaza. No es que una persona haya asesinado a alguien y esa persona, por haber asesinado a alguien o haber cometido un crimen extraordinario, nunca va a tener el perdón de Dios. Siempre está la misericordia de Dios, pero Dios llama a esa persona a apartarse de su maldad, a apartarse de la práctica que Dios, no nosotros, ni la religión. Siempre a las personas les da, es que ustedes son de tal religión. Claro. No es eso. Olvídese de la religión. Olvídese de estigmatizarnos con una religión para poder dar pretexto a rechazar la verdad de Dios. Olvídese de la religión. Somos mensajeros, siempre mensajeros, que usted debe conocer una verdad que es irrefutable, que es indiscutible, que nadie puede ir en contra de esa verdad. Usted tendrá sus preceptos, sus razonamientos, su idealismo, pero nunca van a poder competir con Dios. Hubo un hombre que un día quiso competir con Dios y después se convirtió en uno de los más grandes expositores del Evangelio, como es el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo qué hacía? Era perseguidor de la iglesia. Era perseguidor, mataba a los cristianos. Claro, soldado romano. A los cristianos los perseguía. Por los lo que mataba. él creía. Por lo que él creía, muy Por bien. lo que él creía, porque decía, él igual decía, yo creo que estos no son los hijos de Dios. Claro. Y estaba creciendo el cristianismo. Entonces él era un perseguidor de los cristianos. Y un día se encuentra en un camino a determinada ciudad, se encuentra con Jesús. Cae al suelo. Y Jesús le dice, el Señor mismo le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo queda pensando en el suelo, ¿cómo te persigo si yo a ti no te he perseguido? Entonces Jesús le dice, mira, estoy parafraseando. Sí. Jesús le dice, mira, por el hecho de que has perseguido a mis hijos, a mi iglesia, a mis hermanos, me estás persiguiendo a mí. Por el hecho de que quieres matar a mi iglesia, a mis hermanos, a mis hijos, me estás persiguiendo a mí. No des como coses Contra el en aguijón. contra del aguijón. ¿Qué quiere decir eso, Sebastián? Eso es como golpear una muralla. Patear una muralla. Claro. No tiene ningún fruto. Eso. Entonces, Jesús le dice, el Señor le dice cuando se encuentra con Pablo, el apóstol Pablo, le dice, ¿por qué no des coces contra el aguijón? Es decir, no des cabezazos a un muro o no patees un muro, porque no, el único perjudicado vas a ser tú. ¿Cierto? Porque si uno patea un muro, y yo lo he pateado, y he andado con el pie, pero una vez borracho, me quebré el pie. Anduve 2 meses enyesado por necio, por tonto. No le voy a decir a qué le pegué, pero me enyesé el pie. Entonces, cuando uno le pega un muro, el único perjudicado es uno. El muro va a quedar intacto. Entonces, cuando un ser humano se va en contra de Dios, el perjudicado no es Dios. Dios es como el muro, vendría siendo en este caso. Claro. El perjudicado, cuando un ser humano se va en contra de Dios, el único perjudicado es esa persona. Entonces Dios le dice al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas en contra del aguijón, o patear el muro, o dar de cabezazo al muro. Duro te va a hacer, vas a salir perjudicado.
De hecho, en ese momento es que Pablo, el apóstol Pablo, en ese momento era más conocido como Saulo, ¿cierto? Saulo de Tarso. En ese momento, él tiene ese encuentro con el Señor. Y se vuelve, desde ese instante, uno de los seguidores, uno más de los seguidores de Cristo. Cuando él odiaba a los cristianos, se unió a los cristianos. Y es uno de los más, podríamos decir, influyentes expositores que Dios usó para expandir el Evangelio desde ese entonces. Y hoy día tenemos la carta a los Corintios, primera, segunda de Corintios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, a los Tesalonicenses, a Tito, a Timoteo, ¿cierto? Una gran influencia tuvo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, llegando a escribir, están confirmadas 13 cartas, y lo más probable que la carta a los Hebreos, por el tipo de escritura, por el tipo de letra y de redacción, es también que sea el apóstol Pablo el que escribió el libro de Hebreos. Entonces, de ser un perseguidor, de ser un antagonista de Dios, Dios le dice: no te vayas en contra de Dios, no seas enemigo de Dios, porque el único perjudicado cuando alguien es enemigo de Dios es la misma persona que se quiere ir en contra de Dios. Dios, todo lo contrario. No importa que tú seas enemigo de Dios, Dios siempre te recibe con brazos de amor tierno. Siempre damos este ejemplo cuando Jesús estaba en la cruz, con todo lo que Jesús había hecho por la multitud, por la gente. Había hecho milagros extraordinarios, había resucitado a muertos, había multiplicado la comida para que la gente no muera de hambre, había dado sanidad de enfermedades que la ciencia no alcanzaba, había beneficiado a mucha gente. Sin embargo, ¿con qué le pagó la humanidad? Crucificándole, y más encima burlándose cuando él estaba en la cruz. ¿Pero qué hace el Señor? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso habían 2 malhechores alrededor de él, colgados también como el mismo Jesús, y en ese mismo instante uno de los malhechores le dice: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, aún expirando, aún muriendo en Jesucristo, seguía perdonando, seguía beneficiando. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser enemigo de Dios o venir a las plantas de Dios? Es como algo lógico. Hablamos de algo racional, pero esto se trasunta también en lo espiritual. Porque cuando Dios llega a una vida, cuando Dios llega a una familia, la familia reestructurada, restaurada, donde había odio y perdón, donde había amargura y alegría. Dios, y nosotros somos testigos de esto. El pueblo de Dios es testigo de esto. Tantos casos extraordinarios. Tú, Sebastián, tu familia destruida, odiado la que hoy día es tu esposa, ¿cierto? Pedrito, también tú tienes un testimonio maravilloso cuando no podías tener hijos y fuiste a buscar la bendición del Señor y de inmediato se produjo el milagro. Entonces vemos que Dios siempre se manifiesta a favor de la humanidad, independiente que usted a lo mejor haya sido un abortista, independiente que a lo mejor usted haya abortado y haya matado a un niño en su vientre, Dios le perdona. Pero de momento que usted se sigue yendo en contra de Dios, algún día va a ser terrible eso para usted. Nosotros no lo queremos, mucho menos Dios. No vaya en contra de Dios. ¿Podría buscar esa cita, Sebastián? Cuando Pablo se encuentra con... lee lo que ibas a leer. No, yo tenía el de lo que habla del aborto. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 17. Proverbios capítulo 6. ¿Podría buscar también la palabra cuando Pablo se encuentra con el Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Ahí están las narraciones más extraordinarias cuando aparece el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso es que el Señor haya derramado, así dice el libro de Hechos, derramado el Espíritu Santo. Porque gracias al Espíritu Santo de Dios, Dios abre nuestro entendimiento y podemos entender las cosas que son de Dios. Cosas sobrenaturales que mente humana no puede entender. Lo que yo decía delante, que decía que Dios nos ha abierto a nosotros, por misericordia, nos ha abierto nuestra vista espiritual. Que eso nos hace ser más espiritual, entender otras cosas, entender la Biblia cuando la leemos, entenderla, llevarla a nuestra vida. Y siempre tratamos de colocarla por obra. Obvio que fallamos, porque somos personas, somos seres humanos, todavía estamos en este cuerpo, pero
esta palabra nos va dando vida, nos va diciendo, ya te equivocaste, pero no te vuelvas a equivocar. Y si nos volvemos a equivocar, nos vuelve a perdonar Dios. Claro. Pero siempre está el temor de Dios. Y en esto se manifiesta, ¿cierto? Lo que dices tú, Pedro, se manifiesta precisamente el amor de Dios. Como dice Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y también nos dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios se renuevan cada día, cada mañana. Dios no nos ha exterminado, se renueva su misericordia. Es decir, hoy usted está con vida. Usted, yo. Eso quiere decir que la misericordia de Dios hoy, para usted y para mí, se renovó nuevamente. No hay una tragedia, Pedrito. Sí, pero la Biblia también nos dice que va a llegar un día en que va a terminar esa misericordia. Y por eso que nosotros anunciamos el Evangelio de Cristo, porque no sabemos el día ni la hora, pero va a llegar un momento en que va a terminar la misericordia, la gracia, el periodo de la gracia que le decimos, claro, que aparece en la Biblia, que es este tiempo, donde usted, si Dios no viene hoy día ni mañana, usted mañana a la mañana puede volver a levantarse, pedir perdón por lo que haya fallado y presentarle ese día a Dios. Pero va a llegar un día en que no va a ser así, en que va a terminar todo. Y dice que ahí muchos le van a buscar. Sí, pero lamentablemente ya va a ser tarde. Sí. Va a ser tarde y Dios establece un tiempo donde Él nos da todas las facilidades y garantías para nosotros poder acercarnos a Dios de una u otra manera. No es necesario que usted pertenezca a una religión determinada, que usted pertenezca a un templo determinado, a una parroquia determinada. Usted ahí en su casa, mirando en este momento este programa, ahí en este mismo momento Dios está con usted, Dios le acompaña. Es más, no es necesario ni siquiera lo que hemos conversado igual en algunas oportunidades aquí, dejar algún vicio que tengamos, de fumar, de beber, de drogarse, el vicio que tenga, o mirar pornografía, sino que así como uno está, si uno siente de acercarse a Dios, se acerca a Dios y Dios no le va a echar fuera. Muy bien, así es. Hay tantas aristas que nosotros podemos analizar de el sentimiento de Dios por lo que vemos en su palabra, que Dios es un Dios amplio en misericordia, pero Dios estableció el tiempo de la misericordia, que es el tiempo de la gracia, que es cuando muere Cristo y resucita, ¿cierto? Sí. Hasta que Él venga nuevamente, y se llama tiempo de gracia, donde usted puede venir a las plantas del Señor y reconciliarse con Dios. Pero ese tiempo, como todo, aquí en la tierra se termina. Se va a terminar. ¿Cuántos años predicó Noé? Más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años estuvo anunciando que vendría un diluvio en la tierra, y nadie le creía. Nadie creía que podría llegar un diluvio. Y Jesús dijo, ¿qué dijo respecto a eso? Hizo una analogía con ese tiempo. Dijo, en el final de los tiempos será como en los días de Noé. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que se anunciará que Cristo viene. ¿Quién creerá a ese anuncio? Muy pocos. Claro. Son muy pocos los que creen. Ahora usted dirá, entonces, ¿para qué están ahí si son tan pocos los que creen? Es que ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Nosotros no estamos por vista, sino por la voluntad de Dios. Dios quiere perdonar, Dios quiere rescatar, Dios quiere entregar misericordia, repartir misericordia por doquier. Pero el hombre, por su decisión, por su mala conducta, ha decidido seguir su propio camino. ¿Y qué dice el libro de Juan? Que los hombres, los seres humanos, no vienen a Dios, no vienen a Cristo. ¿Para qué? Porque si vienen a Cristo se van a sentir reprendidos de su maldad, descubiertos en su maldad. Claro. Pero todos en algún momento fuimos enemigos de Dios y Dios nos perdonó. Por eso el ejemplo de este hombre, Sebastián, del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia de Cristo, perseguidor, los conseguía, los arrestaba porque él era una autoridad y conseguía permisos para poder arrestar a determinados grupos o familias que se descubrían que seguían a Cristo. Era un hombre malvado, la gente le tenía mucho temor a Pablo, era nombrado en ese tiempo como un hombre malvado. La gente le temía a los cristianos, porque él los conseguía precisamente para matarlo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Podrían leer la palabra, Sebastián? Sí, dice Hechos capítulo 9. Mire, vamos a decir. Saulo, respirando una amenaza
amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mira, claro. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ahí, Sebastián. Sí, ahí ya viene más. Ahí nos damos cuenta. ¿Puedes leer los primeros versículos cuando dice ahí Sebastián que él era perseguidor? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mira. O sea, pedía autorización, pedía cartas para los que transitaran por el camino de Cristo, Claro. fueran arrestados. Por eso la gente le temía, porque eso era prácticamente una sentencia de muerte. Claro. Pero qué lindo lo que sucede ahí cuando se encuentra. Pueden seguir leyendo y luego... Dice que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí está. Yo soy Jesús. O sea, ese resplandor de luz le dice: yo soy Jesús, Claro. a quien tú persigues. O sea, y quiero ahora, ¿qué es lo que le dijo ahí el Saulo cuando estaba en el suelo? ¿Quién eres tú, Señor? Claro. No sabía que era el mismo Dios. Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces él no sabía Saulo, que al perseguir a esos hombres, al perseguir a esos cristianos, a esos seguidores cristianos, estaba persiguiendo al mismo Dios. Claro. Y él escuchó una voz, dice la Biblia que escuchó, dice acá en la palabra que escuchó una voz, pero dice que los que estaban alrededor de él, los que venían con Saulo, porque él venía con un ejército, los que venían con él, dice que quedaron atónitos porque solamente escucharon una voz, no vieron a nadie. Claro, porque ella hablaba de un resplandor. Mira, ese detalle no lo quedaron atónitos, Claro. los que venían con él. Porque Pablo era una autoridad, era un hombre de un rango importante. Sí. Él tenía varios idiomas, tenía ¿cuántas nacionalidades? Era romano, manejaba como 5 idiomas. Romano, judío. Sí. Sí, era una persona importante, y esta persona tenía la influencia de poder arrestar a estas personas que estaban profesando el cristianismo en ese entonces, cuando recién se había suscitado, ¿cierto?, la muerte y resurrección de Cristo. Un hecho extraordinario, nunca antes visto en la historia de la humanidad, que alguien muera y resucite. Pero ahí, qué importante, porque ahí se ve el amor de Dios y el perdón de Dios. Claro. Porque Jesús hubiera dicho: mira, Muy bien. este está persiguiendo a mis hijos, a mis hermanos, Lo voy a castigar. lo voy a castigar, Claro. lo voy a hacer desaparecer, que muera. Pero no, él le dice: mira, o sea, dura cosa te pelear conmigo, no pelees, sea amigo mío. Sí. Claro. Sí, inclusive el primer mártir de la iglesia, que fue un capítulo antes de lo que leímos, Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando muere apedreado, dice la Biblia que él como que estaba consintiendo la muerte de Esteban, como que él estaba de acuerdo en que hayan apedreado a Esteban Pablo. y que haya muerto, Pablo en este caso, que es Saulo ahí, lo nombran como Saulo. Sí, porque dice que llevan las ropas de Esteban a los pies de un joven Saulo. Sí. Pero Dios tiene misericordia incluso con las personas que hacen... Claro. Bueno, o sea,
nosotros igual nos hicimos cosas malas. Precisamente es que es precisamente eso lo que por medio de la Biblia queremos demostrarle a usted. ¿Cuál es el sentimiento de Dios? O sea, era un hombre malvado, tenía malas intenciones. Y Dios conoce las intenciones del corazón de todo ser humano, del suyo y mío. Pero aún sabiendo que este hombre, Saulo, tenía malas intenciones, era un hombre malvado, le perdona. Entonces ese es el sentimiento de Dios. Cuando nosotros hoy día decimos que Dios condena la práctica del homosexualismo, la práctica del asesinato, la práctica del asesinato de un bebé en el vientre de una mujer, eso es un asesinato. Dios lo reprueba, pero no es que no deje de perdonarlo. Dios en algún momento, como a Pablo, conocemos casos también de personas que se han retractado, se han arrepentido de la práctica pecaminosa que llevaban delante de Dios. Y Dios no ha tenido ningún problema en acogerlos con brazos de amor tierno. Los ha recibido, los ha amado, no les ha preguntado, mira tu pasado, todo lo contrario, lo borra. Dios dice en su palabra que no vuelve a tener memoria de nuestra maldad. Mire qué increíble que Dios no vuelva a tener memoria de nuestra maldad. Para nosotros esto es raro, porque nosotros siempre tendemos a humanizar a Dios, como que Dios tiene como la misma forma de pensar de nosotros. Entonces por eso a veces no entendemos cuán grande es la misericordia de Dios, porque nosotros no haríamos eso. Olvidarnos de alguien que nos hizo daño, olvidarnos de alguien que nos persiguió, olvidarnos de alguien que nos traumó en algún momento. No nos olvidamos de eso. Sigue siempre eso y pasan los años. Yo me he encontrado con compañeros de curso que de repente me encaran y me dicen, ¿te acuerdas cuando me hacía eso? Yo no me acordaba, pero es así, porque ese resentimiento es parte de la naturaleza humana, del ser humano. El resentimiento, el no olvidarnos de lo que nos hicieron, del daño que nos hicieron, es parte de nuestra naturaleza. Y ahí es donde viene lo sobrenatural de Dios, que Dios perdona y no vuelve a tener memoria de aquello. Acá dice Miqueas 7:18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la naturaleza de Dios. Sí, qué lindo el saber que Él no volverá. Esto es como una metáfora, que echará en lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades. Nosotros mismos a veces nos olvidamos de lo que hemos hecho nosotros. El ser humano se olvida quién fue, qué es lo que hizo, el daño que hizo, lo que dijo en el pasado, lo que dijo y lo que no dijo. Uno se olvida porque, claro, uno siempre ve su propio bienestar. Pero hay personas que no se olvidan de nuestras acciones, que han hecho daño a otros. Y esos que han sido dañados no se olvidan. Pero dice la palabra de Dios que Dios no volverá a tener memoria de aquello. Echará en lo profundo, lo que leías tú, Sebastián, en Miqueas, echará en lo profundo de la mar. Esto es metafórico, dando a entender de lo profundo de la mar nadie puede llegar hasta los días de hoy. En lo profundo de la mar, ¿quién puede llegar a lo profundo de la mar? Y Dios echará ahí nuestras iniquidades, sus iniquidades, las mías, las de todos. Y Dios no vuelve a tener memoria de aquella. Por eso comienza diciendo ahí en ese versículo Miqueas, que Dios como tú. O sea, ¿quién como tú? Nadie. Porque nosotros somos. El rencor es parte de nuestra naturaleza y parte de nuestra pecaminosidad también. El rencor, el resentimiento. ¿Cuántas personas llenas de resentimiento? Y hoy día en la sociedad vemos personas llenas de resentimiento. Resentimiento porque yo no tengo lo que el rico tiene. Resentimiento porque yo no tuve las oportunidades que otros tuvieron. Resentimiento social, resentimiento familiar, resentimiento en todo tipo de orden. Resentimiento, existe eso. Cuando hay resentimiento, ¿qué se produce en el alma? Amargura,
las raíces de amargura que habla la Biblia, cosas que nos atan al pasado y no nos dejan avanzar. Claro. Y el problema de las raíces de amargura es que en la medida que va pasando el tiempo, eso va creciendo. En la medida que van pasando los años, eso se va incrementando y después se transforma en una raíz profunda, casi inquebrantable en el corazón del ser humano. Y la gente vive con esa actitud amargada en la vida, amargada en su corazón, y se descarga con el primero que se le atraviesa, por así decirlo, o alguien que esté en contra de lo que piensa. Porque está eso en el interior del ser humano. Jóvenes que han sido violentados sexualmente, violentados de una u otra manera, nacen esas raíces de amargura y quedan ahí en el corazón. Y no hay quien los saque. Quedan ahí, quedan en el corazón. Claro. Pasan los años, las personas tú las ves bien por fuera, pero por dentro están hechos pedazos, llenos de amargura y entran en las drogas, entran en la violencia delictual, en actitudes antisociales, en situaciones que no corresponden, familiares, se rebelan contra sus padres, se rebelan contra sus hermanos, contra sus seres queridos, porque está ese dolor en el interior. Y no hay cómo limpiar, no hay cómo sacarlo. Sí. Ni la psicología, ni una pastilla, ni un psiquiatra, ni una red social, ni ninguna situación del gobierno puede mejorar esa situación. Y ahí viven, en esa situación. Como tú dices, por fuera se ven bien, por fuera se ven como intachables, pero basta que tú toques esa fibra. ¿Qué? La que está ahí, la del dolor. Sí. Es como cuando uno le dio una muela y te tocan el nervio. ¿Sí? Así, y explota. Y son capaces de matar. Inclusive son capaces de hasta matar, porque nace esa situación en el corazón y es como una descarga que yo veía hace 3 años atrás un hombre que fue asesinado acá en Magallanes y su hijo le propinó 84 puñaladas a su padre. Dios. Es una situación impactante. Nosotros lo comentamos con mi señora y él en su confesión declaraba el daño que su padre le había hecho desde pequeño. Claro. Entonces uno analiza y dice, 84 puñaladas a tu padre. ¿Por qué? Porque estaba esa amargura en el corazón y seguramente sigue estando ahí. Claro. Sigue estando ahí. Como bien apuntabas tú, Sebastián, ¿quién saca eso del corazón del ser humano? ¿Quién saca eso del alma? Por eso todavía están estudiando nuestro comportamiento los especialistas, como la psicología, y no dan en el clavo. ¿Por qué? Porque no tienen la guía de... Mire, usted cuando compra, seguramente cuando alguna vez compraron este micrófono, traía un manual. Seguramente cuando compraron esta pantalla, traía un manual. Claro. Para que este aparato tenga un mejor funcionamiento. Claro, que sea lo óptimo. Claro, pero ¿qué hace uno comúnmente? O cuando uno compra un mueble, trae un manual para armarlo. ¿Qué es lo que hace uno comúnmente? Manual hasta que el tornillo no entra donde tiene que entrar y ya empezamos a agujerear por cualquier parte. Ahí recién vamos a buscar el manual. ¿Qué dice el manual? Como seres humanos, como sociedad, somos iguales. Estamos tratando de buscar el funcionamiento y hasta que ya no damos más, pareciera que no nos queda otra que buscar a Dios. Es como la última opción, la última solución. Y Dios siempre ha estado ahí. Y el manual del Señor siempre ha estado ahí. Para nuestro beneficio, para llevarnos bien como sociedad, para llevarnos bien como familia, para llevarnos bien como matrimonio, para llevarnos bien en todo orden de cosas. Sí. ¿Tú querías decir? Sí, yo quería acotar respecto a la psicología, que hasta el año, en un estudio bien superficial que hice de la psicología, hasta el año 1970 el ser humano tenía cerca de 50 o 60 patologías o comportamientos extraños que revelaba como ser humano. Pero hoy día hay innumerables patologías del ser humano. O sea, eso quiere decir de que va aumentando cada día más, porque el ser humano, como dices tú, es un sinnúmero de situaciones incomprensibles que tiene en comportamiento, en actitudes, en reacciones, que no se pueden comprender. El psicólogo nunca va a poder entrar al corazón del ser humano y va a saber realmente lo que le está pasando a su paciente, por así decirlo. Porque el único que puede indagar y entrar en el corazón del hombre es Dios. Y Él es el que conoce los pensamientos del hombre, aún hasta lo más profundo. Claro. El pensamiento, los sentimientos del ser humano. Por eso dice, también nos enseña la palabra, dice que el corazón, hablando de los sentimientos, el corazón, esto es metafórico también en la Biblia, cuando habla del corazón no está hablando del músculo ese que bombea sangre. Está hablando de un sentimiento que está encerrado en algo espiritual llamado corazón, ¿cierto?
Y dice, el corazón del hombre es malvado y perverso. ¿Es malvado y perverso? Dice, más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Y esa pregunta, ¿quién conocerá el corazón del hombre? De manera, Dios no deja puesta la respuesta, porque Dios las cosas para los que quieren estudiar de manera no espiritual a Dios, Dios le esconde las cosas, para que no las entiendan. Uno dice, qué raro esto, sí. Precisamente porque Dios quiso dar estas cosas no a los que quieren tener más entendimiento para tener argumentos para destruir, sino que Dios dejó esto a los más humildes, a los pequeños, no a los eruditos. Entonces, cuando esa pregunta dice, el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, maligno, más que todas las cosas, pregunta, ¿quién lo conocerá? Pero ese ¿quién lo conocerá? Tiene una respuesta espiritual. Nadie. Apuntando a lo que tú dices. Sí. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Nadie. Solamente Dios. Dios puede llegar a los pensamientos y a los sentimientos más profundos que hay dentro de nosotros. Pensamientos que ni siquiera nosotros conocemos que tenemos dentro de nosotros. Sí. Si tú le hubieras preguntado a esa persona que no tenía raíces de amargura antes, ¿tú serías capaz de matar a tu papá? No. Cualquiera que uno le pregunta, oye, ¿serías capaz de matar a tal persona? No, por supuesto que no, yo no soy asesino. Claro. ¿Cierto? Pero esa persona, cuando le hicieron un daño, que le produjo un trauma, que le produjo un dolor, una persona, no sé, voy a poner un ejemplo extremo para que se pueda entender lo que queremos explicar. Una persona un hombre, pongamos, que entró y vio que unos asesinos estaban matando y violando a sus hijos y a su esposa. ¿Qué se produce en ese hombre? Ira. Amargura, ira, rabia, deseos de venganza. Y ese hombre que en algún momento le preguntaron, ¿tú serías capaz de matar a alguien? No, por supuesto, yo no soy asesino. Pero ahora, en esas condiciones, con ese trauma, ya sí está dispuesto a todo. Ya no le interesa si esas personas que le hicieron daño a su familia, esas personas que cuando él entró vio morir a sus hijos, ya ese hombre ya no le interesa si esos asesinos mueren o no mueren. Él sería capaz de matarlo con sus propias manos. Y ahí están esas cosas que nosotros, antes de que nos pasen las cosas, no sabemos que están dentro de nosotros, pero están. Claro. Somos capaces de muchas cosas, lo que pasa es que no lo hemos descubierto. Lo que pasa es que, como bien hacías tú la comparación, Pedrito, no nos han tocado la fibra que nos lleva a cometer muchas situaciones que en algún momento, si nos preguntan, nosotros no seríamos capaces. Pero la maldad del hombre está dentro del ser humano. Por eso pregunta a Dios, ¿quién lo conocerá? Ni usted mismo sabe los pensamientos que hay dentro suyo. Ni yo tampoco. Por eso Dios dice, ¿quién lo conocerá? Dios conoce todas las cosas. Por eso que dice que Él conoce incluso cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Claro. Eso es extraordinario. Sí. Algo imposible. ¿Cuántos cabellos tendrá una persona en su cabeza? Claro. Y Dios lo sabe. Qué extraordinario, qué grande es Dios. Por eso, en base a la palabra que leíamos en un principio, que leías tú, Sebastián, ¿qué es mejor? ¿Ser enemigo de Dios? Y como Dios mismo dice ahí en la palabra, ser enemigo de Dios significa patear un muro o dar cabezazos a un muro pensando que uno va a destruir el muro. Y por más patadas que uno le dé al muro, el único perjudicado va a ser uno y su pie. O si uno le da cabezazo a un muro, el único perjudicado es uno y su cabeza. El muro va a seguir intacto. Claro. El único perjuicio que puede tener un muro que le hayan pegado con la cabeza es que quede manchado con sangre. Lo único que puede lo peor que le puede pasar. Claro. Pero de ahí a que sea derribado ese muro, imposible. Esta analogía, esta comparación hace Dios, para entender que contra Dios no podemos ir. Nuestra inteligencia es muy ínfima delante de la sabiduría de Dios. Dios conoce todas las cosas. Él sabe el antes, el después. Y por eso nos llama a dejar nuestras prácticas, a arrepentirnos de nuestras malas prácticas, a arrepentirnos del pecado. Sí, qué lindo eso. También justo estaba pensando en eso y me venía a la memoria el momento cuando Dios me llama a su presencia, a servirle.
Y lo que ocurre en mi vida, yo creo que en la mayoría de los cristianos nos ha pasado esto, que como que Dios nos revela una película de nuestra vida. A mí me pasó eso. Dios abre mi mente y me hace ver en el espíritu mi vida pasada, o sea, quién era yo. Y todo lo que yo había hecho para ofenderlo. Y eso me impactó de tal manera que caí al piso, caí al suelo llorando como un niño y pidiéndole perdón al Señor, porque Dios me mostraba como una película rápidamente pasando cada escena de mi vida, de todos los momentos que yo le había ofendido. Pero tú no sabías que había ofendido a Dios, ¿cierto? Claro, en ese momento yo no entendí. Para mí, hacer daño o hacer mal o pecar o cometer una infracción o fallarle a alguien o hacerle mal a alguien, para mí no era grave tanto. No era hacerle un daño a Dios. Claro, no era hacerle un daño a Dios, quizás era hacerle daño a alguien. Claro. No, y muchas veces era signo de valentía, Claro. señal de valentía, señal de choreza, no sé, Claro. cosas importantes para nosotros, pero el daño que se causaba, porque bueno, a todos nos pasó algo parecido a lo que pasó a mi hermano Sebastián, tú te das cuenta, y todo eso lo hice. Claro. Pero el detalle, yo quiero destacar el detalle de lo que tú dices, Sebastián, que es lo mismo que le pasa a Pablo ahí, lo que tú leías. Él dice, Señor, ¿quién eres tú? Claro. Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuándo te he perseguido? Y ahí el Señor le explica. Cuando tú has perseguido a los míos, me perseguiste a mí. Claro. Cuando nosotros hacemos daño a la sociedad, estamos haciendo daño a la creación de Dios. Cuando nosotros contaminamos el mar, cuando nosotros hacemos daño en la sociedad, destruimos las calles, incendiamos lo que hemos hecho con tanto esfuerzo, lo que nos ha costado esfuerzo construir, semáforos, calles, edificios, personas que se han sacrificado por tener un negocio y se lo quemaron porque tenían una consigna política. Eso es hacerle daño a la creación de Dios. Y estamos pecando en contra de Dios, y algún día eso va a ser juzgado. Y nosotros no sabemos que le estamos haciendo daño a Dios, pero sépalo hoy día, que es la creación de Dios y le hacemos daño. Le hacemos daño. Sí. Así como Pablo no sabía que le estaba haciendo daño a Dios al perseguir a los cristianos, así también nosotros, todo lo que hagamos negativo, pecaminoso, pecado, aunque se lo hagamos a un ser humano, se lo estamos haciendo a Dios. Y Dios algún día nos va a pedir cuenta cuando estemos delante de su tribunal. Pero Dios nos llama al arrepentimiento y nos da nuevas oportunidades, como se las da hoy día a usted, como me las dio a mí, como tú contabas, Sebastián, Pedrito, hemos contado nuestros testimonios cuando Dios nos llama y ha cambiado nuestra naturaleza, nuestros sentimientos. Y lo puede hacer con usted también, porque usted también es creación de Dios y puede llegar a ser un hijo de Dios. Le hacemos la invitación, ahí donde está, hable con Dios, cierre sus ojitos, dígale a Dios que le quiere conocer, que quiere usted reconciliarse con Él. Y como leíamos, Dios volverá a tener misericordia. Muy bien, Sebastián. Sí. Pedrito, nos comenzamos ya a despedir y a decirles que le damos una vez más gracias a nuestro Señor por poder un domingo más poder ingresar en su hogar y poder entregarles un mensaje, el mensaje de parte de Dios. No estamos para persuadir, no estamos haciendo ningún tipo de proselitismo religioso, no, solamente informando. Esa es nuestra misión, informar, no persuadir, convencer, no, solamente informar. Así que nos despedimos, Pedrito, sí. Sebastián. Sí, yo me despido contento, feliz de poder estar este tiempo y también de cumplir con Dios, de cumplir con la voluntad de Dios, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Y hoy día también queremos hacer esta invitación a todas las personas que nos están mirando para que también sean parte del cuerpo de Cristo y vengan a los pies del Salvador. Muy bien. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Pedrito. Sí, que el Señor les bendiga a todas las personas que pudieron ver el programa. Decirle que no es por casualidad. Le enviamos saludos. Yo, ¿sabes que me venía a la memoria? Hay muchas personas que nos ven, que quizás no la conocemos, pero nos ven siempre. Yo tengo compañeros de trabajo que quizás no nos whatsappean, pero que me comentan de que ven el programa. Qué lindo. Yo creo que tú también te ha pasado. Sí. Así que el Señor les bendiga. Si usted escucha siempre este programa, es la palabra de Dios que su espíritu anhela escuchar. Y si usted tiene una Biblia, busque en Mateo 24:3.
capítulo 24, versículo 3, dice señales antes del fin. Léalo. Muy bien. Léalo y pídale a Dios que se lo revele. Y va a ver que lo que está pasando ahora, Dios lo escribió hace más de 2000 años a través de hombres santos. Que Dios les bendiga, una linda semana para todos. Muy bien, Pedrito. Sebastián, Dios te bendiga. Sí, yo me despido ya. Bueno, ya me había despedido ya. Me vuelvo a despedir. Que Dios les bendiga. Estoy mal. Los años no pasan, hermano. Está bien eso. Qué envidia, sí, Los jóvenes y Cristian. Bien, muy bien. Martín, gracias nuevamente por estar con nosotros en este día. Dios le bendiga. Como bien decía Pedrito, Dios no está en contra suya, pero sí es importante conocer cuál es nuestra condición pecaminosa y saber que Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Somos Iglesia del Señor Apostólica. Saludamos también a nuestros pastores, a Dan Raín y su esposa Mirta Valenzuela, que por razones hoy día no pudieron estar con nosotros entregando el mensaje de la palabra, pero siempre hay una palabra para poder compartir. Así que si el Señor no viene antes, nos volveremos a encontrar el próximo día. Mira, se está yendo enero, ya el primer mes del año. El próximo día, domingo 31 de enero, en un nuevo programa de Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Que el Señor les bendiga. Chao. Radio Polar presentó Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Todo Tiene Su Tiempo, un programa dirigido por nuestros jóvenes. Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas.